Mi nombre es Dafne Barajas y a continuación hablaré sobre el tema de pruebas de ejecución. Como hemos visto previamente, una evaluación neuropsicológica es una forma de evaluar de forma indirecta cómo es que funciona el cerebro a través de la aplicación de diversas pruebas que nos van a permitir conocer diversos procesos cognitivos, como es la atención. La atención podemos entenderla como aquella habilidad mental que nos permite generar y mantener cierto nivel de activación, pero que también nos permite seleccionar información específica que sea relevante para esa situación o un momento en particular. Vamos a ver que dentro del proceso de evaluación de la atención podemos contar con distintas pruebas. Una de estas son las pruebas de ejecución. Estas son ampliamente utilizadas tanto en la investigación como en la parte clínica, ya que se ha encontrado que cuentan con una alta sensibilidad para poder identificar alteraciones atencionales, ya sea debido a un daño cerebral, focal o difuso o también en presencia de algún trastorno en particular. Lo que estas pruebas nos van a ayudar a evaluar entonces va a ser el proceso atencional, desde luego, pero también la velocidad con que se emite una respuesta, la resistencia que se tiene a distintas distracciones que se estén presentando, así como la capacidad de inhibición. Vamos a ver que a lo largo de la historia se han encontrado o se han desarrollado diversas modalidades o diversas variaciones de estas pruebas, pero vamos a contar con un paradigma básico que consiste en dar respuesta a un estímulo objetivo que se va a presentar de forma azarosa y con baja frecuencia entre una serie de estímulos que se van a presentar de forma más frecuente y de manera rápida. Estas pruebas se presentan principalmente en una modalidad visual y en una modalidad auditiva. Dentro de la modalidad visual pueden emplearse distintas letras o números, formas, colores, y en la modalidad auditiva pueden presentarse tonos, fonemas o palabras. Vamos a verlo ahora con un pequeño ejemplo. En esta serie de letras que están aquí situadas, la indicación es que debe responderse siempre que se presente una letra distinta a la X. Como podemos ver, la X se presenta con una baja frecuencia. Esto quiere decir que la persona tiene que estar altamente atenta para poder emitir la respuesta cuando se están presentando estos estímulos frecuentes a los que tiene que responder. Además, tiene entonces que inhibir la respuesta ante la letra X, ¿no? Por ello decíamos, estamos evaluando tanto un componente inhibitorio como un proceso atencional, ya que generalmente la duración de estas tareas suele ser prolongada. En este ejemplo, hablamos de una tarea de aproximadamente 14 minutos. Esto quiere decir que la persona tiene que estar atenta a lo largo del tiempo. Es entonces que hablaríamos de un proceso de atención sostenida. Vamos a ver también otro ejemplo. En este ejemplo que tenemos aquí, la persona tiene que marcar una figura como esta siempre que vaya después de una como esta. Es entonces que la persona tiene que prestar mucha atención para poder identificar cuáles son los estímulos correctos, ya que podemos ver que son bastante similares. Aquí entonces los que marcaríamos serían estos. Estos constituirían entonces los aciertos. Esto tiene que ver entonces con la precisión de este proceso atencional. También vamos a ver que se pueden presentar algunos tipos de errores. ¿Cómo podría ser este? Aquí, si a la persona le faltara marcar esta figura, que sí es el objetivo, si es la que nosotros indicamos en las instrucciones, se trataría entonces de un error de omisión, es decir, no se está respondiendo o identificando adecuadamente el estímulo diana. Este tipo de error clínicamente está relacionado con inatención o que no se está prestando la atención suficiente o adecuada para responder a la tarea. Otro tipo de errores que se pueden presentar son los errores de comisión, es decir, cuando se estuviera marcando una figura que no es la que nosotros estamos indicando. Esto clínicamente está relacionado con impulsividad e hiperactividad. En estudios donde se ha visto el metabolismo cerebral asociado a este tipo de tareas, se han visto implicadas importantes redes que tienen que ver con la atención y con el control inhibitorio y entonces con la activación de distintas regiones frontales.
Una de las poblaciones que ha sido ampliamente estudiada ha sido la población que tiene trastorno por déficit de atención, donde aquellos que tienen síntomas principalmente de inatención presentan mayores errores de omisión, mientras aquellos que tienden a ser más impulsivos o hiperactivos presentan errores de comisión. Y es importante recordar que siempre que hacemos una evaluación neuropsicológica, los hallazgos que se encuentran en las pruebas tienen que ser interpretados a la luz de los síntomas que se reportan o se refieren en la vida diaria. Y como veremos a continuación, existen una serie de pruebas que también nos van a permitir evaluar otros aspectos u otras dimensiones de la atención e integrando elementos con otros colores o con instrucciones de mayor complejidad. En respuesta a nuestra pregunta, ¿cuáles son las dimensiones que se estudian de la atención? Es importante mencionar que cuando hablamos de la atención no podemos hablar de un proceso unitario, sino que más bien estamos hablando de un proceso multifacético que entonces cuenta con diversas dimensiones. A través de los diversos modelos que se han desarrollado, ya sea desde las neurociencias o sea directamente de la investigación clínica, podemos encontrar que va a haber diversas dimensiones que podemos situar incluso en un nivel jerárquico. Empezando por el arousal, que tiene que ver con la activación y con el poderse mantener alerta. Después podemos hablar de la atención focalizada, que tiene que ver con poder dirigir la atención hacia aquello que es relevante en ese momento. Después podemos hablar de la atención sostenida. Esta tiene que ver con poderse mantener a lo largo del tiempo atento, como es el caso de estas tareas justamente de ejecución. Posteriormente podemos hablar también de la atención de tipo selectiva, donde nosotros tenemos que discriminar cuáles son los elementos relevantes, pero a la vez también tenemos que inhibir a aquellos que no lo son, ¿no? Es decir, se va haciendo más complejo. Posteriormente también vamos a encontrarnos con la atención de tipo alternante. Esta tiene que ver con que nosotros podamos hacer un cambio de nuestra atención de una tarea a otra, donde probablemente se requieren diversas habilidades o recursos cognitivos. Y finalmente tenemos la atención de tipo dividida, donde tendremos que atender de forma simultánea a dos tareas.